Para que sean los brazos obreros cada vez más obedientes y baratos, los países pobres necesitan legiones de verdugos, torturadores, inquisidores, carceleros y soplones. Para alimentar y armar a esas legiones, los países pobres necesitan préstamos de los países ricos. Para pagar los intereses de esos préstamos, los países pobres necesitan más préstamos. Para pagar los intereses de los préstamos, sumado a los préstamos, los países pobres necesitan aumentar las exportaciones. Para aumentar las exportaciones, productos malditos, precios condenados a caída perpetua, los países pobres necesitan bajar los costos de producción. Para bajar los costos de producción, los países pobres necesitan brazos obreros cada vez más obedientes y baratos. Para que sean los brazos obreros cada vez más obedientes y baratos, los países pobres necesitan legiones de verdugos, torturadores e inquisidores. Acá en Merlo había despidos, por ejemplo la empresa de Transportes del Oeste, que hoy en día es la 503 UTE, tenía un proceso de vaciamiento, dejaban a todos los trabajadores en la calle, entonces en ese momento ellos estaban tomando las instalaciones. Junto con eso, en todas las fábricas se veían procesos de despido y en los barrios estaban las organizaciones del bloque piquetero nacional que tenían su expresión aquí también en Merlo y que reclamaban, por ejemplo, por los productos frescos que necesitaban los comedores, carnes, leches. Y lo interesante de todo esto, como había una especie de bloque piquetero en Merlo con todas las organizaciones de desocupados que tomaban también los problemas barriales, porque en los barrios se vivía mucha represión en ese momento. Teníamos un intendente que era OTC, donde vos no podías hacer ningún tipo de crítica. Entonces, este proceso del 2001 hace que confluyan todas estas expresiones de lucha, los trabajadores ocupados, los trabajadores desocupados, los estudiantes, ¿sí?, en lo que se va a llamar el argentinazo, pero viene preparado por toda esa intensa movilización de los meses previos y de los años previos también. Cuando hay un clima social de tensión, es natural que aparezca el tema de los saqueos y de todas esas actividades, porque hay como una ruptura del pacto de convivencia que uno tiene. Entonces aparece esto de exploto, me desborda y exploto. Y está esta sensación latente en mucha gente. El que va a saquear, muchas veces va a saquear desesperado, porque ya no tiene otra posibilidad y porque cae en una conducta que por supuesto nadie la alienta. No es lo mejor que nos puede pasar que haya saqueos. Acá en Merlo, bueno, por ahí te habrán contado el panorama de los vecinos montando guardias y demás, pero en la esquina de las casas. en las esquinas, claro, cada esquina por ahí hicieron una especie de piquete, pero eso no detuvo la movilización. Uno, si estaba en las avenidas principales, veía que pasaba gente que no iba a saquear, estaba yendo a movilizarse a Congreso y a Plaza de Mayo. Que fue un poco la mecánica que utilizaron en todo el conurbano y también acá en la ciudad de Buenos Aires. Iban a la 31 diciendo que venían a saquear de la villa de al lado y así, para que justamente la gente se quedara, se metiera en las casas y se atrincherara en lugar de movilizarse a Plaza de Mayo. O sea, lo que intentaba hacer la policía era evitar esa movilización y lo único que se les ocurrió efectivo para hacerlo fue crear esta psicosis de que venían a saquear del barrio de al lado. No, yo me acuerdo que había noches que empezaban a decir no, que ahora como hay hordas de gente que van de barrios a otros barrios a robar, empezaban a decir eso por la radio, no, que fueron de tal barrio, entonces la gente se quedaba en las esquinas, hacía fueguito, esperando que vengan de otro barrio a saquear tu barrio, ¿viste? Pero eso no pasaba eso, porque es imposible que pase eso, pero si eso te lo dicen en la radio, te lo dicen en la tele, vos lo empezás a creer y la gente ya se lo creyeron tres y ya empiezan a inventar historias y fue muy notable eso, ¿no? Como la misma radio y la misma tele empezaban a decir noticias mentirosas para que la gente en realidad necesite el poder, necesite de las fuerzas de seguridad, ¿viste? Hay un fusilado que vive.
Habrán pensado que eran dos pibes que estaban yendo a tomarse el tren para venir a Capital. Lo cierto es que les empiezan a disparar con la estaca desde arriba de la camioneta. El policía se baja de la camioneta y les pega un último escopetazo a una distancia que los peritos estimaron que no era mayor a 1 metro. Luego de ser atropellado y fusilado a corta distancia, quedó tirado en el asfalto y su amigo corrió recibiendo balazos de goma. Con el cráneo partido, desangrándose a borbotones, no sé de qué manera se levantó y caminó como pudo hacia la casa de su amigo. Al faltarle solo una casa, un vecino lo ve y piensa que mi hijo estaba borracho, mareado. Tambaleándose de un lado a otro, cayó al asfalto desmayado. No estaba mareado, fue acribillado, fusilado con itaca. Diagnóstico: traumatismo de cráneo, herido de bala. Sebastián quedó prácticamente en estado vegetativo, porque tuvo una lesión cerebral muy grave. Fueron muchos meses hasta que hubo certeza de que no se iba a morir, y después vino todo el periodo de rehabilitación. Bueno, en ese periodo, superada la situación de crisis, una vez que ya estuvo recuperado desde el punto de vista clínico, que ya no había riesgo de vida, ahí es donde Olga se pone en campaña para tratar de encontrar la forma de responsabilizar a quienes le habían hecho eso a su hijo. Se pone en contacto con nosotros. Recorrían el barrio preguntando por un chico que había sido baleado en la noche del 20 de diciembre, y los vecinos no respondieron a sus preguntas. Insistían sobre el paradero de Ángel por ser el único testigo del fusilamiento de mi hijo. Costó muchísimo avanzar porque, lógico, nos decían: ¿ustedes qué pruebas tienen de que esto lo hizo un policía? Si esa noche había gente saqueando por todos lados, o sea, la idea era echarle la culpa a cualquier otro. Logramos hacer una ronda de reconocimiento virtual con las fotos de los legajos de todos los policías. No aparecía este hombre, y un tiempo después hubo un episodio absolutamente casual, que fue que este otro muchacho iba caminando por la calle en Merlo a pagar las cuentas del banco, y lo pararon para convocarlo como testigo para un operativo. Y cuando llegan al lugar y bajan de la camioneta, se da cuenta que uno de los policías es el que vio arriba de la otra camioneta un montón de tiempo antes. Ya habían pasado como 2 o 3 años por entonces. Y bueno, y ahí sí pudimos encontrarlo. Lo que pasaba era que lo habían trasladado a Marcos Paz, por eso no lo encontrábamos en la comisaría de Merlo. Y bueno, ahí fue donde logramos identificarlo. Por supuesto, el tipo, cuando fue citado, negó todo. Insisto, no teníamos más testigos que un adolescente que a su vez era víctima, porque él también había sido lastimado en el hecho. Seguíamos con la rehabilitación, y fui citada al juzgado de La Plata, al juez de casación. Éramos por lo menos 30 personas. Cuando me tocó hablar, comenté que estaba en ese lugar en representación de mi hijo, y le dije al señor juez: después de haber escuchado las declaraciones desgarradas de mis pares, le pregunto, ¿cómo podemos estar y caminar en las calles de nuestro barrio si están estas bestias con armas de alto calibre fusilando a nuestros hijos?